Federico Froebel, pedagogo alemán, creador de la educación preescolar y del concepto de jardín de infancia, nació en Turingia, Alemania, en 1782. Su padre fue un pastor de la Iglesia luterana. Esta fe cristiana fue el primer pilar de la educación temprana de Froebel. Su madre muere a los 9 meses de nacido. El trauma causado por esta pérdida y las demandas de su padre posesivo e indiferente, al igual que su madrastra, lo hicieron triste, introspectivo, lento para el aprendizaje de la lectura y poco interesado en asuntos intelectuales. Con pocos contactos con niños de su propia edad, se desarrolló en él una atracción casi obsesiva por el mundo de la naturaleza. Aprendió a observar cuidadosamente, a hacer deducciones científicas y a muy temprana edad formuló una profunda filosofía espiritual acerca de la unidad del universo. Trabajó en diferentes ámbitos como silvicultura, topografía o arquitectura antes de descubrir su verdadera vocación, la enseñanza, y fue en 1805 que descubrió su vocación por el magisterio en una escuela secundaria donde se enteró de las novedosas ideas pedagógicas de Pestalozzi y con quien trabajó posteriormente en Suiza, en donde desarrolló su teoría educativa. Regresó a Alemania y se dedicó casi exclusivamente a la educación preescolar. Acuñó el término kindergarten o jardín de infancia para este sistema de enseñanza fundado en el juego y en el instituto de actividad que él había fundado en 1837 para los párvulos o niños pequeños. Diseñó los materiales de juego educativo denominado regalos de Froebel, que incluía la construcción de bloques geométricos y bloques patrón de actividad. La gran visión de Froebel fue reconocer la importancia de la actividad del niño en sus procesos cognitivos de aprendizaje. Introdujo el concepto de trabajo libre en la pedagogía y estableció el juego como la forma típica que la vida tiene en la infancia. Su postulado es que los niños hacen jugando cosas que nunca harían de forma impuesta o autoritaria. Las actividades en su jardín de infancia incluían cantar, bailar, jardinería, jugar y autodirigirse con los dones de Froebel. En 1837, Froebel abrió la primer guardería, donde los niños se consideraron como pequeñas plantas de un jardín del que el maestro es el jardinero. El niño se expresa a través de las actividades de la percepción sensorial, el lenguaje y el juguete. Froebel fue un defensor del desarrollo genético. Según él, el desarrollo se produce como evolución entre los siguientes niveles: infancia, niñez, pubertad, juventud y madurez. Todas estas etapas son igualmente importantes y vio los elementos que graduaban y daban continuidad a este proyecto, así como la unidad de estas fases de crecimiento, y es por esto que la educación de los niños se lleva a cabo a través de 3 tipos de operación: acción, juego y trabajo. En la acción estaban contempladas las actividades diarias. En el juego participaban los juegos que los niños necesitaban para desarrollarse, y en el trabajo se integraban las tareas. Froebel fue el primer educador en hacer hincapié en el juguete y la actividad lúdica para aprender el significado de la familia en las relaciones humanas. Ideó recursos sistemáticos para que los niños se expresaran, con bloques de construcción que fueron utilizados por los niños en su actividad creativa: papel, cartón, barro, acerrín y arena. Ideas principales para el kindergarten. Se pretendía que en estos jardines de infancia el niño jugara al aire libre en contacto permanente con la naturaleza, rechazara todo tipo de coacción y autoritarismo por parte del educador, buscara una educación integral entre la de la escuela y la familia, la libre expresión del alumno, el estímulo de su creatividad, su participación social y su motricidad. La idea del kindergarten como institución modelo en la que las madres podían ver cómo se realizaban las actividades lúdicas se transformó en institución en la que el juego estaba organizado de manera sistemática,
los primeros colaboradores, en su mayoría hombres, que debían popularizar la idea del juego en el marco de las familias, se fueron sustituyendo por puericultoras, profesionales de los juegos que Froebel formaba en cada semestre. El kindergarten en tiempos de Froebel, e incluso el suyo en Bath, tenía 3 ejes de actividad. Como punto central, el juego con los dones y ocupaciones. Junto con estos se realizan los juegos cinéticos como carreras, bailes, rondas y representaciones, en los que se esbozan figuras en movimiento, sin material lúdico. El tercer componente es la jardinería, que permite al niño vivir la evolución de una planta, ver cómo nace, crece y florece, y cómo los cuidados que se le proporcionan le permiten crecer. Así, el niño pequeño se descubre a sí mismo en la naturaleza como un espejo. El elemento esencial en las actividades del kindergarten son los materiales, objetos simples como balones, bolas, cubos, bastones. Froebel articula este sistema de recursos lúdicos en cuerpos, superficies, líneas y puntos. Froebel dice, en su Educación del hombre, que la educación es el proceso mediante el cual una persona desarrolla el ser humano con todas sus fuerzas en completo y armonioso funcionamiento en relación con la naturaleza y la sociedad. Es, además, un proceso similar a aquel por el cual la humanidad en su conjunto se elevó originalmente por encima del animal y continúa desarrollándose hasta su nivel actual. Se trata del individuo, pero también de la evolución universal. Este concepto que une la parte con el todo fue una de las ideas más desarrolladas por Froebel. Cada objeto es una parte de algo más general y es también una unidad cuando se considera en relación a sí mismo. En el campo de las relaciones humanas, el individuo es para él una unidad cuando se considera a sí mismo, pero mantiene una relación con el todo incorporando a otros individuos para alcanzar ciertas metas usando la cooperación. Sus ideas clave para una educación integral es que debe basarse en la evolución natural de las actividades del niño. El objetivo de la enseñanza es siempre extraer más de un hombre, no poner más y más en él. El niño no debe ser iniciado en cualquier materia nueva hasta que esté maduro para ello. El verdadero desarrollo proviene de las actividades espontáneas. En la educación inicial del niño, el juguete es un proceso esencial. Los planes de estudio deben basarse en las actividades e intereses de cada etapa de vida del niño. Para Froebel, el hombre moderno es esencialmente dinámico y productivo, no meramente receptivo. El hombre tiene un poder autogenerador y no solo es una esponja que absorbe conocimiento de un extraño. Otra idea importante de Froebel fue recordar que la evolución del hombre es un proceso de etapas claras y distintas, especialmente al principio de su evolución. Su doctrina de enseñanza es básicamente actividad y libertad. Froebel fue un gran autodidacta. A pesar de que pudo estudiar durante algún tiempo en la universidad, trabajó en diferentes ámbitos antes de descubrir su enorme vocación por la enseñanza. Sus teorías sobre la educación reposan sobre el cristianismo y su pedagogía lúdica del jardín de infancia insiste a la vez sobre la comunión de los adultos y los niños en el juego y sobre la función pedagógica intrínseca de los materiales o objetos naturales de los que se revelan poco a poco sus estructuras y leyes.